Leamos la palabra de Dios, aprovechando que usted ya está de pie, en reverencia a la palabra. Si podemos ir a Gálatas capítulo 6, el Señor nos ayude. Amén. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, verso 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, acompáñenme y léalo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al nombre del Señor? Puede tomar su asiento. Gracias. Wow, me parecía mi pastora. Gracias. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Necesitamos interacción, ¿verdad? Yo predico y usted alaba, y mientras yo también estoy alabando, usted también está ayudándome a predicar. Amén. La palabra de Dios nos muestra en este pasaje bíblico como Pablo le habla a la iglesia de Gálatas y les da básicamente una instrucción. Esta instrucción es la siguiente. Les dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ahora, ¿qué quiero compartir con cada uno de ustedes? Algo que he estado aprendiendo en estos últimos días. El Señor me ha estado ministrando mucho lo que es en cuanto a la mentalidad. Y la mentalidad es un tema muy, muy importante, porque nosotros podemos sembrar a nuestra mentalidad también. Y prosigo a lo siguiente. No sé si saben, algunos, creo que a todos nosotros en la escuela nos han enseñado cómo hay ciertos tipos de terrenos diferentes. Y en ciertos lugares hay frutos, hay verduras, hay ciertos tipos de plantas que se dan más que en otros. Mas sin embargo, hay otros que no se puede sembrar. Por ejemplo, si usted se va al Polo Norte, puede hacer que una mata de mango no vaya a ser fructífera allá. ¿Correcto? Amén. Por ejemplo, pero si usted se va a República Dominicana, mi hermoso país, si tú siembras una mata de mango, una semilla de mango, créeme que sí vas a cosechar una mata de mango. Ahora, la Biblia está hablando aquí, Pablo hablando a la iglesia de Gálatas, diciéndole que hay un tipo de terreno en el cual cualquier cosa que nosotros le sembremos, eso puede segar. Y esto es el terreno del espíritu y el terreno de la carne. Y en este terreno se pueden sembrar cosas que vayan a corrupción o cosas que vayan a vida. ¿Vamos bien? Amén. Ahora, cuando nosotros queremos interactuar y ver cómo nosotros podemos tener una siembra para las cosas del espíritu o de la carne, nosotros vemos su resultado. Por ejemplo, en Génesis, en el libro de Génesis, habla sobre un acontecimiento de personas que utilizaron este principio aún no teniendo la Biblia, pero Dios sí lo conocía. Y me refiero a las personas que quisieron construir una torre. Dígase la Torre de Babel. En la Torre de Babel, ellos se reunieron, tenían una sola lengua, tenían un solo pensamiento. Y ese solo pensamiento era: vamos y
construamos ladrillos, vamos a construir materiales que nos ayuden a nosotros a poder hacer una cúspide, una torre, una ciudad cuya cúspide llegue al cielo. Este tipo de acto se estaba planteando entre ellos y teniendo esa comunión que ellos tuvieron para tener el mismo pensamiento, era por si acaso Dios pensaba destruir el mundo, ellos pudieran tener una escapatoria. Acerca de como un diluvio también, ya que en esos mismos días, ya fue después del diluvio, ellos empezaron a decir, vamos a hacer una estrategia, porque ellos estaban totalmente en contra de Dios. Ahora, si usted se fija, ellos se pusieron de acuerdo a tener una obra de arquitectura. Se pusieron de acuerdo a tener un solo lenguaje, una sola comunicación, a tener materiales, a tener un sinnúmero de cosas que lo ayude a construir una ciudad cuya cúspide y una torre llegue al cielo. Ahora, si usted se fija, Dios mismo tuvo que descender a ver este escenario. ¿Por qué? Porque cuando tú siembras para las cosas del Espíritu, Dios también sabe Dios es Espíritu y sabe cuando tú estás sembrando o para la carne o para el Espíritu. Y ellos estaban sembrando en el ámbito espiritual de la imaginación. Y al ellos estar sembrando para el ámbito espiritual de la imaginación, Dios vio que aunque aún no habían construido materialmente, ya lo habían construido en su mente. Y por eso Dios tuvo que descender para tener que detenerlo. ¿Vamos bien? Amén. Dios sabe cuando nosotros estamos construyendo cosas o para la carne o para el espíritu, simplemente cuando está ya en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Y en el ámbito de la imaginación, Dios se dio cuenta que aunque no estaba fundamentado, aunque todavía no habían hecho ni los ladrillos, Dios tuvo que descender y hacer que su consejo, que su pensamiento sea dividido a través de cambiarle el idioma al uno con el otro, para que no tuviesen ya esa comunión. Ahora, Dios, al hacer este acto, es que Él se había dado cuenta que el poder de la imaginación y sembrar en el pensamiento es algo demasiado poderoso. Y una de las estrategias que el diablo tiene hoy en día es hacer que nosotros busquemos, es hacer que Él nos busque una forma en la cual nos pueda enredar, nos pueda seducir para Él poder crear un pensamiento en nosotros. Y cuando nosotros nos dejamos inducir por el diablo para tener un pensamiento, aún en el pensamiento ya Dios ve que está formado y está creado. Amén. Por ejemplo, cuando Dios vio a Caín y vio la situación entre Caín y su hermano Abel, Dios le dijo: Caín, el pecado está a la puerta. O sea, ya Dios vio que se estaba maquinando, aunque no lo había matado todavía a Abel, ya Dios vio lo que estaba tramando, su pensamiento y su imaginación. Entonces ya después, cuando Dios empieza a tener una interacción con él, y Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Porque aún Caín, aún hasta de su pensamiento lo había quitado. Mira qué corrompido ya estaba su corazón. Ya lo había matado, y después Dios viene y le pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Fue básicamente un insulto, porque le estaba diciendo básicamente: ¿acaso yo soy Dios todopoderoso o Dios todo omnipresente, que yo debo de saber dónde están todas las cosas? O sea, Dios estaba tratando de que desde un principio su pensamiento y su corazón sea limpiado y que él se arrepintiese. ¿Vamos bien? Y cuando nosotros vemos todo este tipo de acto y todo este tipo de ejemplo y tips y pistas que la palabra de Dios nos da a mostrar que hay cosas que nosotros, cuando la trabajamos en el corazón, cuando la trabajamos en la imaginación, pueden tener un efecto.
La Biblia dice en el libro de Proverbios que el pensamiento hecho con diligencia y el arduo trabajo tienden a la abundancia. Y al nosotros tener pensamientos que siembran a la abundancia del Espíritu, vamos a cegar cosas del Espíritu. Amén. Y cuando nosotros empezamos a cegar cosas del Espíritu, todo lo que nos rodea va a ser totalmente espiritual. Pero hay algo bien importante: no seas engañado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Cuando nosotros cegamos cosas para la carne, vamos a cegar cosas de muerte, corrupción, y tener un derroche en nuestra vida, sea donde sea. Pero este terreno de la carne y del espíritu recibe todo tipo de siembra que usted le dé. Ahora, hay un ejemplo también en la Biblia en el cual en el Edén, Adán y Eva, el diablo empezó a tener una interacción con Eva, y a través de esa interacción con Eva fue cuando le puso el pensamiento de que ellos deberían de ser igual a Dios. Y ahí fue cuando empezó realmente a afectar su imaginación, y eso fue lo que provocó que ella tomara de la fruta prohibida. Y al tomar de la fruta prohibida, su espíritu fue corrompido y empezó a corromper el Edén completo. Ya después, cuando con su pensamiento y con su imaginación, la Biblia no lo registra, pero posiblemente ella se comunicó con Adán y le dijo: mira, nosotros podemos ser igual a Dios al tomar este fruto, tómalo tú también. Ahí fue cuando sus ojos fueron abiertos, y ahí fue cuando empezó a reinar el pecado, porque estaban en un terreno donde se podía cosechar para la carne y para el espíritu. Amén. Y al ellos tener esa interacción y al tener ese tipo de sembrar esa semilla de desobediencia, fue cuando todos nosotros fuimos afectados. Mas sin embargo, por Cristo Jesús nosotros fuimos redimidos en su sangre. Amén. Ahora, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Cuando nosotros tenemos en cuenta de que posiblemente tú has tenido 2, 3, 4, 5 años sembrando para la obra de Dios, teniendo interacción y teniendo y dando amor, sembrando con esa dádiva de corazón, teniendo un sinnúmero de cosas que tú has estado sembrando, cosas buenas y cosas de bendición, y tú todavía no has tenido una respuesta. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Posiblemente tú tienes años y años sembrando y sembrando y sembrando, pero te tengo una noticia: Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede ser burlado. Cuando tú duras toda tu vida sembrando, viniendo a la casa de Dios, teniendo ese tipo de coinonía, sembrando adoración en tu espíritu, sembrando oración, sembrando un sinnúmero de cosas espirituales, no te preocupes. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si tú estás sembrando justicia, de justicia vas a cosechar. Pero si estás sembrando de odio vas a cosechar. Así que no engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos dicen amén? Posiblemente nosotros podemos ver un sinnúmero de casos que vemos en la Biblia en la cual se ha sembrado, y posiblemente han habido personas que se han hasta burlado de ti. No te preocupes, Dios no puede ser burlado. Se pueden burlar de ti, pero no de tu Dios. Se pueden burlar de ti, pero no de tu convicción. Se pueden burlar de ti, pero no de tu vida que tú tienes entregándole a Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado.
Si no, pregúntaselo a Ana cuando tuvo a la insoportable Penina. Ella le hacía la vida imposible, haciéndole la vida imposible de que no podía tener un hijo. Mas sin embargo, cuando ella decidió sembrar para el Espíritu, ahí fue cuando le dijeron: digiere tu vino. Mas sin embargo, ella supo y tuvo en cuenta de que un profeta estaba naciendo, porque sembró para el Espíritu. Posiblemente se rieron de ella. Posiblemente el sacerdote le dijo: digiere tu vino, digiere tu oración, digiere tu ayuno, digiere tu silicio, digiere tu vida de congregación. No te preocupes, Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede ser burlado. Se van a reír de ti, pero no de tu Dios. ¿Cuántos lo creen? Se van a reír de ti, pero no de tu Dios. Se van a reír de ti, que tú estás construyendo un arca, pero tú estás salvando a tu familia completa. Se pueden reír de ti, que tú estás congregando a tu familia, salvándola, predicándola, pero no te preocupes, Dios no puede ser burlado. Amén. Cuando nosotros tenemos en cuenta este principio bíblico de que Dios no puede ser burlado, God cannot be mocked. He cannot. Para los que hablan inglés. También me lo aprendí en la King James Version. Hey. God cannot be mocked. Don't be deceived. Posiblemente, tú estás sembrando amor, estás sembrando bondad, estás sembrando mansedumbre, estás sembrando paciencia. Do not be mocked. God cannot be mocked. Don't be deceived. God cannot be mocked. Dios no puede ser burlado. Cuando tú estás sembrando cosas para el Espíritu, Dios no puede ser burlado. Amén. Posiblemente hay alguna abuela, un papá o un mamá que han estado sembrando con lágrimas la vida de esos jóvenes drogadictos. No te preocupes, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, porque los que siembran con lágrimas van a cegar con alegría en el nombre de Jesús. Dios no puede ser burlado, jamás. Puede ser para justicia, puede ser para odio, sea lo que sea. Lo que el hombre segare, eso va a cosechar. Amén. Amén. Do not be deceived. God cannot be mocked. Dios no puede ser burlado para nada. Puedes estar en el Edén. Aún en el Edén, Dios no puede ser burlado para nada. Dios no puede ser burlado. Eso es lo único que tengo. Dios no puede ser burlado. Sencillo, ¿verdad? Yo también sé que es sencillo. Pero Dios no puede ser burlado. Desde hoy en adelante se pueden burlar de Gálatas 2:20. But God cannot be mocked. Dios no puede ser burlado. Si estamos sembrando para la juventud, Dios no puede ser burlado. Con Gálatas 2:20, el diablo se puede reír y los demonios completos. Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. Never. Nunca. Amén.